viernes y es momento del mano a mano. Hoy nos acompaña Alejandro Grimson, él es antropólogo y escritor. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá. Un gusto que hayas venido. Bueno, arrancamos. Acaba de presentar un libro que se llama Desquiciados, los vertiginosos cambios que impulsa la extrema derecha. Muy interesante, un trabajo colectivo, me estabas explicando. ¿De qué se trata, Desquiciados? Claro, digamos, desde el 22 ya vimos con muchísima preocupación el crecimiento de la extrema derecha, por una razón básica, que es que hoy no hay Parlamento de la Unión Europea sin muchos diputados de la extrema derecha. Vos tenés gobernando Italia, Hungría, co-gobernando Países Bajos, Suecia, con posibilidad de ganar Estados Unidos, etcétera, gobernando Argentina. Y ves una internacional de la extrema derecha, ves un crecimiento. Y entonces a principios del 23, con 10 investigadores de CONICET y de universidades públicas, decidimos, los invité yo a pensar un proyecto colectivo que hay historiadores, antropólogos, economistas, politólogos, sociólogos, escribiendo sobre 10 temas claves de la extrema derecha, temas de transformación económica, de transformación del panorama político, temas de género, el devenir del nunca más, los riesgos de la ruptura del pacto del nunca más y otras cositas que ahora vamos a charlar. Sí, porque digo, es muy interesante porque no es un fenómeno local el que estamos viviendo. Exacto. Debe tener características locales también. Muy locales. Pero es un tema en el mundo de discusión. Es las dos, Yo a ver si es un disparate. Yo a veces pienso en los años 30, antes de la Alemania de los 40, digamos. Cero disparate. Cuando se empieza a formar, digamos, el primero que dijo eso, que yo lo escuché y lo uso, y lo cito, por supuesto, es uno de los grandes intelectuales latinoamericanos que se llama Álvaro García Linera. Sí. Dijo, bueno, este periodo tiene muchas similitudes con el periodo de entreguerras, o sea, entre el final de la Primera Guerra Mundial y el final de la Segunda, empezó a generarse, se empezaron a generar no solo el famoso 1917, lo diría que conmoviera al mundo, sino que sobre todo después del 17 empezó a haber varias derrotas importantes de los movimientos populares y empezó el ascenso del fascismo, ya de Italia, de Mussolini en el 23-24 y Hitler 10 años después, una época de fanatismos. Y esta en la que ingresamos con Trump, en el 16 ganó Trump, 18 Bolsonaro, es una nueva época de fanatismos, o sea, de fanatismo de extrema derecha, sobre todo. Sí, a mí lo que me asombra son dos datos. Uno, que no hubo una Primera Guerra Mundial, que es lo que hizo que hubiera un malestar, que se fuera para la derecha, digamos, la derrota de Alemania. Y la segunda, que no hayamos aprendido en esos años. ¿En qué terminó todo eso? Eso segundo te lo tomo más. Lo primero, digamos, hubo otros procesos en este caso. Un proceso que en los países del norte fue muy relevante, porque rompió la ilusión de una mínima justicia a través de las instituciones públicas democráticas y rompió el horizonte de movilidad social ascendente de manera definitiva. Es lo que nosotros conocemos como la crisis de Lehman Brothers o de las subprimes. Por ahí para la gente nuestra, como acá no hubo eso, suena como muy lejano, pero básicamente imaginen esto. Lo que pasó en esos países, o sea, en Estados Unidos y en muchos países de Europa, es que los bancos salieron a darle crédito a gente que tenía muchas dificultades para pagar esos créditos y le aumentaron la tasa y la gente no pudo pagar los créditos y los bancos podían quebrar. Porque si vos prestás plata y no te la devuelven, quebrás. Sí. ¿Qué hizo el Estado? Tenía dos grandes opciones. Una, darle una mano a los endeudados y decir, bueno, ya que los bancos hicieron esta bestialidad y no los regulamos como corresponde, porque eso tiene que estar regulado por las entidades públicas, listo, vamos a darle una mano a los endeudados para que se queden en su casa y paguen. No es que les vas a regalar plata, que paguen. No, les regalaban plata a los bancos. Fueron por los bancos. Pero eso fue
una desilusión brutal para la gente. Eso fue la insatisfacción democrática famosa. Sí. O sea, decir, che, pero la democracia es para los ricos. O sea, la democracia al final salimos siempre perdiendo. Aparte en Estados Unidos, a diferencia de acá, ya viven del crédito. Todo el mundo endeudado. Acá no hay, la gente está endeudada, digamos, mal, pero ninguno tiene un crédito con un banco porque te fundís en 1 minuto y medio. Pero allá están todos sobreendeudados de otra forma. Son formas distintas de la deuda. Y bueno, ahí hubo un quiebre, hubo otros quiebres, después vino la desilusión con el progresismo. ¿Por qué? Porque el periodo previo a que se abre con Trump es un periodo que, salvo estos 6 países de América Latina, Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, etcétera, salvo esos países de América Latina que nos salimos del paradigma neoliberal o intentamos salirnos en distintos casos, de distintas maneras, el resto del planeta siguió dentro del neoliberalismo. Entonces, digamos, o sea, entre Obama y Trump es un abismo ético el que hay. Pero igual Obama fue un gobierno neoliberal y todos fueron gobiernos neoliberales. Como dice Nancy Fraser, tiene una expresión, dice, bueno, hubo neoliberalismos, entre comillas, progresistas. ¿Por qué? Porque estaban aliados con los progresistas para decir, bueno, hagamos multiculturalismo, ampliemos los derechos de género, pero con políticas neoliberales fuertes. ¿Qué son las políticas neoliberales fuertes? Reducir el gasto público, bajar impuestos a los millonarios y subir impuestos a los trabajadores y a la clase media. Entonces, eso también generó mucha desilusión, porque vos decís, pero... O sea, solo dicen que hay una forma de gobernar la economía. O sea, y eso es parte del desastre, digamos, de lo que pasó después, ¿no? Y la otra parte de la pregunta era cómo repetimos lo que pasó en los 30, digamos. Claro. Y ahí empieza todo un proceso empieza a surgir algo que después se va a unir a un tema que sí, la audiencia lo maneja muy bien. Empieza a surgir algo que yo llamo injusticia horizontal, que es la obsesión de la gente por estar mirando, ¿por qué el de al lado tiene un subsidio a la luz y yo no? ¿Por qué el de al lado tiene un subsidio a no sé qué cosa, al hijo discapacitado y yo no? ¿Por qué el de al lado no sé qué? Entonces, digamos, en nuestra vida, la gran preocupación de los laburantes, de las clases medias, era la injusticia vertical. Es decir, ¿por qué hay 10 tipos que tienen todo y el resto tenemos poco, ¿no? Sí. Y algunos se mueren de hambre. O sea, por lo menos que tengan un poco menos para que nadie muera de hambre. Esa era la gran pregunta política que orientaba nuestras discusiones. Y de pronto se instala en la sociedad la injusticia horizontal como gran pregunta y empiezan, no, pero no puede ser que estos vagos, que no trabajan, que ganan más que yo, que va. Todo eso se instala como cultura al mismo tiempo que un elemento que todos tenemos en el bolsillo, que es el smartphone, empieza a contribuir a generar la sociedad más individualista de la historia de la humanidad. Repito, estamos hoy en 2024, nunca hubo un mundo más individualista que este. Y quizás el año que viene podamos decir lo mismo, sea peor. ¿Por qué? Porque junto con todos estos procesos económicos y políticos estructurales, economía de plataforma, exclusión social, fin de la sociedad salarial, fin de la certidumbre, fin de la confianza en las grandes lideranzas políticas tradicionales, surge un aparato que hace que dejó de existir para siempre el televisor del hogar, porque cada uno tiene un televisor en su cuarto, o la computadora en su cuarto, y dejó de existir el teléfono del hogar. Esas son metáforas del fin de la comunidad y de que a vos te suena el teléfono para vos, no para mí. A vos no te llaman y te dicen, che, está Alejandro por ahí. No, eso que así vivimos nosotros, mucha parte. O sea, cuando nosotros nacimos, digámosle a la gente la verdad, no había teléfono en la casa y no había televisor en la casa, esa es verdad. Pero cuando éramos chicos empezó a aparecer el televisor, y era el televisor de la casa. Sí, total. Entonces eso genera un tipo de sociabilidad que, por lo menos en esta etapa, tal como se nos está imponiendo en nuestros cuerpos, en nuestras sensibilidades, está contribuyendo al mismo proceso político-cultural de la hegemonía de la extrema derecha. ¿Y qué particularidades tiene la Argentina dentro de este avance de la derecha en el mundo? Mirá, uno puede decir, che, bueno, Milei ganó, entre otras razones, por la inflación.
muy bien, prometió que no iba a haber inflación, había una inflación insoportable. Bueno, Trump no, o sea, Trump no ganó por eso, no había inflación en ese sentido, digamos. Sí. Todos dicen, en todos los países que viajo, me dicen, no, acá hay inflación, porque acá hay el 5% anual. Y yo le digo, yo te entiendo, pero en Argentina, disculpanos, te pedimos perdón, te pido perdón en nombre de todos los argentinos, pero ningún argentino considera que 5% anual es inflación. O sea, pues nosotros tenemos 270 anual, o sea, es otro planeta. Entonces, en ningún país hay inflación. O sea, vos viajas por América y por Europa, no hay inflación. En Argentina sí. ¿Por qué hay inflación? Hay inflación por un montón de razones, pero yo creo que una de las razones es que los liderazgos populares y los economistas heterodoxos no le dieron importancia a la inflación, a diferencia de otros países. O sea, Andrés Manuel López Obrador hizo un gobierno que arrasó en las urnas con el 60% de los votos contra el 30%, Sí. 4,5 inflación anual. Banco Central Independiente, Sí. Repito, porque esto es como un pecado para el campo nacional popular argentino. Igual que en Brasil, Banco Central Independiente, y no jodés con el déficit fiscal, no jodés con la emisión, no haces pavadas. La Argentina es una pavada. ¿Cuál fue la pavada nacional y popular? Cuando empezó la pandemia el país estaba quebrado, fundido, endeudado, sin posibilidad de tomar deuda, y se emitió a que no hubiera más lugar, o sea, ya se importaban billetes. Se importaban billetes de otros países, se pagaban dólares, no había dólares en Argentina, pero se gastaron dólares para traer billetes. Porque no la Casa de la Moneda no llegaba ahí. No daba. Entonces, sí, no paraba de emitir, pero contra nada, porque vos podés emitir contra deuda. Tomás deuda y la deuda te respalda la emisión. Podés emitir contra reservas. Por ejemplo, Brasil tiene 300, 400 mil millones de dólares de reservas. Chile también. Nosotros tenemos 4.000 ahora, después de que Milei compró unos dólares. Antes teníamos 0. Entonces, y Chile y Brasil, si quieren, pueden tomar deuda. Y les prestan a una tasa razonable. Nosotros no. La Argentina hace muchos años, desde Macri, que no puede tomar deuda, y antes no nos dejaban por griesa, por esos fallos terribles de los fondos buitre, ¿no? Pero lo que quiero decir es, ¿qué piensan los economistas heterodoxos con buenas intenciones sobre la inflación? Bueno, si hay 8% de inflación, hay que conseguir que la paritaria y el aumento de las jubilaciones sea 8,1. ¿Por qué? Porque la inflación, según ellos, es un problema distributivo. O sea, que hay que hacer justicia social. ¿Por qué? Si hay inflación, que la gente mantenga su poder de compra o lo mejore, pero no lo empeore. Es muy linda la idea, solo que la inflación destruye la mente de las personas, destruye las subjetividades, hace imposible organizar a la familia, hace imposible planificar los gastos y las inversiones, la reforma de la casa, tomar crédito. No hay crédito cuando hay inflación, no sabes el valor de nada, no podés organizar. Destruye la vida de la gente la inflación. No es que es un problema distributivo, es un problema de destrucción de la vida social y de la vida en común, que termina otra vez en el triunfo de la extrema derecha, como otras veces. Sí, aparte hay un dato muy curioso, porque la derecha siempre insiste con el tema del déficit fiscal, el déficit fiscal. Los años que no hubo déficit fiscal fueron los de Néstor Kirchner. Sí, total. Milei dice, 10 años, solo 10 años, sí, 5 o 6 fueron Néstor y el principio de Cristina, que no hubo déficit fiscal. Claro, pero realmente ahí uno tiene que decir, bueno, vamos a revisar un poco y preguntémonos por qué de pronto empezó a haber y por qué no le dimos la importancia que tenía al problema y por qué se fue cocinando lentamente. Al principio fue muy despacito. Sí. Y bueno, la economía funcionaba, estaba bien, digamos, había buen nivel de ingresos, seguía bajando la pobreza. Porque recordemos que pasaba eso, había un 20% de inflación, pero vos con el sueldo le ganabas. Le ganabas. Y bueno, y hasta ahí más o menos estás en un nivel. Lo que pasa es que no hay nadie que te firme un papelito diciendo, che, del 20 te quedás, no, del 20 no vas al 25 ni al 50. O sea, Macri se fue al 53. Del 25 pasó al 53. Y Alberto y todos los demás que estaban ahí, y yo fui asesor de ese gobierno, así que después hablamos de eso,
Arrancó con el 53 de Macri y terminó con 270. ¿270? No se puede vivir con 270. No, claro. Es imposible, y termina pasando que emerge una figura como Milei que no tiene ninguna noción económica. O sea, el gobierno económico que está haciendo la extrema derecha es no solo el más injusto de décadas argentinas, sino que es pésimo en términos de estabilidad macroeconómica. Sí. Ahora, esto sería un planteo racional. Ahora, tu libro se llama Desquiciado. Claro. Y digo, también hay un componente, no sé, emocional, digámosle, hay otra cosa, y hay cosas que uno ve de este gobierno que es de desquiciado. Sí, o sea, yo ahí digo varias cosas. Primero, siempre la política tiene una dimensión emocional. No hay política sin emoción, no hay, nunca hubo. A ver, ustedes creen, no sé, qué sé yo, cuando hicieron la Revolución de Mayo, ¿te parece que fue algo racional solamente? Claro. ¿Vos pensás que a San Martín no le pasaban cosas en el cuerpo? A Güemes quiso jurar a su lugarteniente mientras él se moría. Les dijo, ustedes me juran que van y recuperan Salta y se la sacan a los realistas. ¿Vos pensás que eso es solo el uso de la razón? No. Bueno, digo, siempre la política fue emoción. Evita, Perón, ¿vos qué pensás? Que Irigoyen. Bueno, hoy que es 26 de julio. O sea, nuestra pregunta en todo caso es, claro, hoy es 26 de julio. Nuestra pregunta es, ¿por qué hoy no emocionamos? Bueno, buena pregunta. Tenemos que trabajar esa pregunta. Hay algo que pasó, por lo cual dejamos de emocionar. Entonces... Sí, y perdón, con toda esta locura, Milei, por lo menos a título de esperanza, emocionó, canalizó la bronca y canalizó esperanza. Esperanza es un sentimiento, bronca es un sentimiento, etcétera. Mucha bronca contra los que están cómodos, mientras el país está desacomodadísimo, y genera una esperanza con ese mito de la dolarización, etcétera. Ahora, ¿por qué decimos desquiciados en el título del libro? Primero, por supuesto que hay una imagen de que el gobierno un poco está fuera de quicio, o sea, un tema sencillo. Enzo Fernández dijo algo incorrecto que representa lamentablemente no lo que piensa Enzo. No déjense de joder con Enzo, porque Enzo no puede ser el chivo expiatorio del europeísmo argentino y de esa mentalidad argentina de que bajamos en los barcos. O sea, no puede ser que un chico sea tratado como... Primero, pero el gobierno hizo un desquicio porque Villarroel dijo una cosa, el otro Garro dijo otra, Karina Milei se llevó masita a la embajada de Francia. O sea, un desquicio. Ahora, yo lo que digo, empiezo el libro diciendo, ojo, nosotros estamos desquiciados. De este lado de la grieta también estamos desquiciados. ¿Por qué? Porque hubo pandemia, hubo inflación, nos derrotaron, estamos mal, no podemos entender que alguien que fabrica imbecilidades todos los días tenga este nivel de apoyo, alguien que está haciendo este ajuste, nos cuesta entender y eso nos desquicia también. Entonces, no es que el desquiciado es el otro, es que el desquicio es parte del clima de época, por decir así, con el agregado de que hay un señor que se llama Santiago Caputo, que le dicen el mago del Kremlin, que trabaja, al igual que la extrema derecha en todo el mundo, con un plan diario para desquiciar a la población, desquiciar al progresismo, desquiciar a los laburantes, desquiciar a las mujeres, desquiciar. Y lo que no puede haber es un día sin imbecilidad. O sea, un presidente que viaja a un país, insulta al presidente de ese país y se abraza con el opositor. Son originales, o sea, eso es algo creativo, porque nunca en la historia lo hizo ningún presidente de la Argentina, y mirá que hubo, desde los que más nos gustan a vos y a mí, hasta los que odiamos vos y yo, los que condenamos éticamente y nos parecen la peor lacra de la historia argentina. Ninguno de esos hizo esto, o sea, es original, hay que admitirlo. Bueno, hoy, que está Milei en Francia, nuestra presidenta es una apologista de la dictadura. Claro. O sea, es un delirio todo. Claro, y van a visitar a Astiz, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que decir nosotros es, miren, los que acuerden cualquier cosa con los que conversan con Astiz son cómplices de Astiz. Basta. Ahí hay una frontera. Los que quieran cruzar esa frontera... O sea, yo estoy en desacuerdo con los que votaron el RIGI,
totalmente en desacuerdo, porque para mí incumplieron su mandato político, tenía un mandato que era lo votaron para hacer oposición, no para avalar la entrega más grande de la historia del país. Pues el RIGI, sépanlo, esperemos que no puedan aplicarlo tal como ellos quieren, porque es un proceso, no es que ya entregaron, es que van a ir entregando y regalando Argentinas. Pedazos de la Argentina le van a ir regalando a las grandes capitales transnacionales. Es la entrega más grande de la patria que se haya hecho en nuestra historia, superando, si lograran hacer lo que ellos quieren, es muy superior a la entrega menemista. Ahora, cual teoría de los dos demonios, no podemos decir que el desquicio de un lado de la grieta es igual al desquicio del otro lado de la grieta. No. Cuando vos comparás el desquicio de ahora... No, de ninguna manera, no. Es tremendo. Nosotros somos tan víctimas como toda la población de un plan de desquicio, porque otro nombre para el libro posible era el nombre del epílogo mío. Yo escribo el epílogo. Lo que pasa es que tiene una palabra sociológica muy técnica y por eso decidimos no usarlo. Se llama inundar la zona de mierda. Entonces dijimos, bueno, qué sé yo, quizá mierda es un término, no se entiende, claro. ¿Por qué? Pero es una cita. ¿De quién? Del jefe de asesores de Trump, que dijo, nosotros lo que hacemos para luchar por nuestras ideas es todos los días las redes, los medios de comunicación, los canales informativos, inundamos la zona de mierda. O sea, explicó la estrategia, que es lo que estamos viendo que están haciendo. Eso es el plan de ellos, lo están ejecutando y funciona bastante, vamos a decirlo. Nosotros tenemos que preguntarnos cómo reconstruimos una esfera pública donde las controversias queden claras. Pero para reconstruirlo tenemos que hacer cosas que no estamos haciendo. Mi crítica a nosotros, mi crítica a este lado de la grieta, hiperconstructiva, no es de ese tenor, es del tenor de, estoy a favor de todos los legisladores que mantienen la dignidad votando en contra de las políticas de este gobierno, que es para lo cual fueron elegidos, pero eso no constituye una oposición política y eso mucho menos constituye una alternativa política. Mi crítica principal es, ¿cómo hicimos para pasar un año desde que ganó Milei más o menos, todavía no un año, pero casi, para que el peronismo no tenga una propuesta de bajar la inflación con justicia social? O sea, solo se puede bajar la inflación con que los jubilados pongan 1/3 de sus ingresos, los laburantes el 20%, que el bondi suba un disparate. Milei prometió que iba a resolver los problemas contra la casta. Yo viajo en bondi. Nunca en el bondi vi a alguien de la casta. Lo de la casta de los dos lados de la grieta van con vidrios polarizados hasta donde yo sé. Igual a mí lo que me preocupa de esa inundación de mierda es cómo la sociedad la compra. Por esto a mí me preocupa eso. Porque hay una smartphonización de la vida social. Entiéndame, smartphone, ya les explico. Hay una autora que la pueden encontrar en la googleando, que escribió un artículo buenísimo que se llama La smartphonización de la vida social. Eso es parte del tema, que es, no, estamos mirando reels, no hay esfera pública, no hay un programa, no hay una controversia y no hay una alternativa. O sea, el hecho de no decir, no, él quiere ir por este camino. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Todo el país sabe que Macri tomó una deuda gigantesca y estaba a favor de tomar deuda con el FMI, que Cristina estaba en contra. Todo el mundo lo sabe. Eso es bueno en sí mismo. O sea, es claro que uno tiene una posición A y el otro tiene una posición B. Y eso es bueno para la democracia, te estoy hablando. ¿Por qué? Y bueno, después la gente vota, qué sé yo. Yo voy a tratar de que ganemos nosotros, porque se me va la vida en que el FMI no gobierne la Argentina. Pero bueno, si llegamos a perder, perdimos dentro de ciertas reglas que habíamos acordado y que son las reglas lógicas. Ahora, hoy nadie sabe, o sea, Milei tiene una posición, ¿y cuál es la otra posición? No hay ninguna otra posición, o sea, no hay. Y eso es culpa nuestra, entendámoslo, pues lo tenemos que resolver, pues necesitamos nuevas canciones y nuevos cantantes. Yo digo, nuevas ideas, nuevos lenguajes y nuevos liderazgos. ¿Qué quiere decir nuevos liderazgos? ¿Liderazgo de gente que vos y yo no conocemos? No, hay que verla a la gente que sí conocemos,
que hoy tienen un rol más local o más en un lugar, y que den un paso al frente y asuman nuevos desafíos, y otras voces que no estamos acostumbrados a escuchar, ojalá surjan otras voces y tomen la palabra y digan lo que tengan para decir desde su especificidad, porque necesitamos ese cambio de oxígeno, esa renovación, ese proceso de poder volver a conectar con la sociedad. Nosotros hay algo que tenemos que asumir, que es que hay alguna conexión con la sociedad que la perdimos. Vos recién te escuchabas bastante crítico con la gestión anterior, de la que fuiste asesor, digamos. Fui asesor hasta el 22, me quería ir antes de Guzmán, de pronto se fue Guzmán de esa forma, yo no tenía nada que ver con esa salida, y empezó una carrera cambiaria brutal, y te digo la verdad, si sos parte de un gobierno y lo estás sediando el mercado con una corrida cambiaria, no te vas, esperás un cacho a que se calmen las aguas, bancás y después te vas. Pero sí, soy muy crítico. Yo me fui porque me di cuenta de que lo que yo sé hacer, yo sé hacer estudios sociales, sé pensar lineamiento de política pública, sé pensar situaciones de estrategia de mediano plazo, etcétera. Nada de lo que yo sé servía en un gobierno de esas características, pues se tomaban las decisiones de una manera que yo no estoy de acuerdo, en base a encuestas, en base a si la gente está a favor o en contra, en base a IBRs que se hacían de un día para otro, que yo no los hacía, además no confiaba en los que los hacían en términos metodológicos, quiero decir. Y no me gustaba el sistema de toma de decisiones ni el rumbo económico calamitoso. Yo cuando llegué... Igual pareciera que lo que faltaba era toma de decisiones, como que a veces... Bueno, ¿no? Faltaba y no, porque estaba la toma de decisiones de la pandemia que fue equivocada. O sea, vos hiciste una cuarentena el 20 de marzo y yo fui a decirles en abril, acá hay un problema. Nos pusimos todos a estudiar COVID, nadie sabía COVID. Yo sé estudiar, me siento a estudiar y estudio 20 horas por día y me estudié todo lo que había pasado en Nueva York, en Italia, en España, y le dije, che, el problema más grave va a ser agosto, julio, agosto. Vos cerrás el país en marzo, no, la gente, yo soy antropólogo social, la gente no va a aguantar encerrada en su casa y se va a caer el PBI, se va a hacer añicos. Y vos vas a tener menos muertos por COVID y más muertos de hambre y de pobreza. Claro. Entonces vos tenés que construir un equilibrio para que... o sea, los muertos son muertos, sean por pobreza, sea de hambre, sea de COVID, son muertos. Tenemos que evitar los muertos, todo lo que podamos. Entonces tenés que construir un equilibrio, hagamos una cuarentena intermitente. Me dijeron... La respuesta fue esta, no, porque Alberto mide 82% en las encuestas, porque era así al principio de abril. Así que cuarentena. Listo, se liquidó la discusión. Eso fue la discusión. Me pareció patético. ¿Cómo se enamoran los políticos a veces de ese primer éxito? Digamos, pasa con la economía. Claro, bajar la inflación. Y chau. Sí, bajar la inflación. Bueno, sí, había mucha inflación, ahora hay mucha, pero un poco menos. Entonces la gente te banca, ¿por qué? Porque espera que eso tenga un capítulo 2, un capítulo 3, que eso vaya mejorando otras cosas, y no va a haber capítulo 2 y 3, y eso va a ir erosionando los apoyos. Ahora, lo que te quiero decir es, yo discordaba de la forma en que se tomaban las decisiones, de la forma en que se hacían las cosas, de la forma en que no había política económica consistente para resolver los problemas. No había en la Casa Rosada, a fines del 19, principio del 20, una sensación de estamos en una situación crítica al borde del abismo, tenemos que tomar decisiones rápidas, urgentes para encaminar la situación argentina, porque así no vamos a poder resolver los problemas graves de la Argentina. No estaba esa sensación. Yo creo que ese es uno de los grandes errores del gobierno. Y quizá míos también, que fue, yo creí, creo que muchos creímos, que si sacábamos a un inmoral del sillón de Rivadavia, dispuesto a tomar la mayor deuda con el FMI en la historia argentina, todo iba a ser un poco menos peor. Yo creí eso, honestamente lo digo. Y me equivoqué. O sea, ¿por qué me equivoqué? Y pues no alcanza con sacar, no solo tenés que poner a alguien, tenés que poner ideas, tenés que poner planes, tenés que poner políticas, tenés que poner soluciones, tenés que poner
un equipo, ¿entendés? Sí. Bueno, yo le pedí yo me autocritiqué muy rápido, apenas terminé, esperé a que terminara la elección del año pasado, por razones obvias, porque tengo una posición política clarísima. Entonces no iba a hacer esto antes de las elecciones, pero ahora sí. Después de las elecciones yo dije, yo me autocritico, invito a mis compañeras y compañeros que fuimos parte, con una cuota de responsabilidad relativamente menor, si querés, porque bueno, sí, no éramos los protagonistas, pero está bueno autocriticarse, pues estaría re bueno, sería muy bueno para el peronismo, a mi juicio, que los grandes protagonistas se autocritiquen y digan, y sí, me equivoqué, inventé este proceso. O sea, la persona que inventó esto después lo destruyó, pero si no nos enteramos. Sí, te hago la última porque ya son las 10 de la mañana, se fue volando. Mano a mano. Se fue volando. Bueno, acá en el programa discutíamos el otro día con mis compañeros el tema del futuro, ¿no? Digamos, y cómo no caer en el error de volver a armar un frente de todo. Porque, ¿cuál es una de esas? Bueno, el peronismo unido otra vez, pero bueno, faltó, me parece, en el frente de todo una discusión para armar un buen frente electoral que ganara las elecciones, después cómo gobernamos. Y ahora parece que hay como un desafío similar, digamos, porque está bien todo el peronismo unido, pero ¿para qué? Lo que pasa es que nadie discute para qué. Y para mí, yo empezaría la discusión ¿para qué? ¿En qué sentido? ¿Cómo se resuelven los problemas? O sea, cada día, ojo, de 2015 para acá, cada año estamos peor y cada año es más difícil resolver los problemas. Y el año que viene va a ser más difícil que este. Te digo la verdad, porque la deuda va a ser peor, la industria va a estar peor, la gente, todos nosotros vamos a estar peor. Va a ser depresión. Digo, no es una situación coyuntural, estamos ante un problema estructural de gran magnitud. Entonces, tiene que haber un plan serio, estudiado, y decirle la verdad a la gente, sin demagogia. Yo prefiero perder una elección que ganar una elección diciendo disparates y que después no se puede gobernar. Hay que estudiar seriamente cuáles son las formas de resolver los grandes temas productivos, previsionales, tributarios, económicos, macroeconómicos, de estabilidad en la Argentina, dar esas soluciones, mostrar a la gente que tenemos las ideas nuevas, renovadas, que tenemos un lenguaje fresco que interpela las emociones de la sociedad, que tenemos los líderes y las lideresas para llevarlo adelante, y a partir de ahí discutir lo que vos decís, que es, este es el carro. ¿Quién sube al carro? ¿Para quién hay lugar? Ojalá haya lugar para muchos, porque estamos frente a la extrema derecha, o sea, viste lo que se hizo en Francia. Bueno, nos juntamos todos contra la extrema derecha, eso no. Sí, después el gran tema del peronismo, que es saber resolverlo en una interna. Exacto. Totalmente. No, porque a veces es acuerdo de cúpula, como fue el frente de todo. Después terminó. Bueno, hagamos que sea. Y todos tenemos para aprender. Yo ayer estaba leyendo otro libro de un compañero, Javier Balsa, que dice, bueno, la izquierda de un espacio frentista no tiene que tener como gran obsesión denunciar la moderación del líder moderado del espacio frentista, sino que tiene como principal tarea recrear un horizonte utópico que permita movilizar las energías militantes en un sentido concreto, fortaleciendo ese espacio del frente, esperando a que eso pueda ser predominante. A mí me pareció muy piola eso, porque es darle un sentido positivo a tener una visión de mayor vocación de transformación estructural, sin que eso obstruya la posibilidad de aliarse con personas que piensan distintos, sin las cuales van a gobernar la derecha y la derecha extrema por décadas. Entonces hay que sacarlos con un frente que tenga como principios democracia, derechos humanos, justicia social, desarrollo integral de la Argentina, soberanía nacional irrenunciable de los recursos naturales y de la soberanía política argentina. Bueno, veremos si esto se desarrolla así, que sería lo esperable, ¿no? Poder tener un programa, una idea, un concepto, y ahí vemos cómo le sumamos. Alejandro Grimson, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por este diálogo. A los oyentes, nos reencontramos el lunes a las 7 de la mañana, porque esto fue Pasos Perdidos.